Centenas, no exagero, cerca de 500 panorámicos o espectaculares se encuentran esparcidos en todo el país, en particular en las carreteras. Decenas de miles de folletos como estos se encuentran distribuidos en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país. Recursos que se necesitan desde luego para muchísimas otras cosas y necesidades sociales que, sin embargo, en este caso las corcholatas de Morena niegan totalmente haberlos canalizado para la propaganda y con eso la promoción de sus propios intereses y de su propia personalidad, que esto es, por supuesto, una transgresión legal, la promoción personalizada con usos de recursos públicos. Dije recursos públicos, y es que se puede presumir que en efecto hay ese caudal de dinero orientado a estos efectos propagandísticos. Pero ¿y si no? Y la pregunta es pertinente porque Adán Augusto López, por ejemplo, niega absolutamente que él haya gastado un quinto en esos panorámicos que a ustedes que nos están viendo ahorita les consta cuando han salido a las distintas carreteras, desde aquí de la Ciudad de México aledañas al Estado de México, y que han podido atestiguar su propia existencia, las de él, Adán Augusto López, las de Claudia Sheinbaum y desde luego también los de Marcelo Ebrard, que salió el día de ayer con la trastada de que no eran esos panorámicos suyos, sino pagados por la editorial que así estaba promoviendo su más reciente libro. Vean ustedes esa manera de evadir la propia ley. Él, que hace 3 días hablaba de probables chicanadas que pudieran arrebatarle la candidatura que, según él, equivocado que está, podría ganar en Morena. El caso es entonces que, no habiendo transparencia con los recursos, desconocemos si son del erario, desconocemos si no son del erario, de dónde provienen. Especular, sin duda que podemos hacer, que eso es lo que pasa con la opacidad, no solo el ocultamiento de estos datos. Estos recursos, por ejemplo, los empleados para la campaña de Claudia Sheinbaum, fueron todos aquellos que no se orientaron al mantenimiento del metro en la Ciudad de México. Estos recursos, Adán Augusto López, provienen también de irregularidades en su cargo, en moches, pues, para decirlo como es. Tú, Marcelo Ebrard, que hablas de la propia transparencia, ¿a quién crees que quieres engañar cuando aludes a estos espectaculares que, según esto, solo están promoviendo tu libro? Entonces también podemos decir, ¿y si no tienen un origen lícito estos recursos? Vamos, ya no lo es, aunque se trate de canalizar recursos del erario, es un desvío. Me estoy refiriendo a empresarios que se los pueden regalar. ¿A cambio de qué? ¿De qué promesas o de qué favores? Porque más allá, desde luego, de la gran cantidad de relojes que tiene de $1,000,000 de pesos el propio Adán Augusto, que ahora pretende ocultar, pues la pregunta clave es, ¿y estos panorámicos a qué se deben? ¿Quién se los dio? ¿A cambio de qué? Y no menciona a Ricardo Monreal porque, en efecto, no se encuentran panorámicos ni una cantidad insultante como la que sí se encuentra de propaganda de las otras 3 corcholatas, como tampoco se encuentra, hay que decirlo, con Fernando Noroña, o tampoco se encuentra con Manuel Velasco. Es ahí, en esos recursos, en esa opacidad, donde tenemos que darnos cuenta, nada más en ese rubro, de las cantidades millonarias que se dedican. Y cuando dije nada más en ese rubro, piensen ustedes en las redes sociales, ¿ya vieron? Están divididos ahorita los farsantes de la 4T, no sé, por ejemplo, Álvaro Delgado en un apoyo enorme a Claudia Sheinbaum, ¿no?
y algunos otros saltimbanquis de las redes digitales apoyando a Dan Augusto López. Ustedes han visto, además por supuesto de Abraham Mendieta. Ahí se encuentra mucha parte de estos recursos que tanta falta le hacen a los pobres y a quienes viven en la pobreza extrema, de las que tanto se ufana en atender el gobierno y sus propias corcholatas.